Amén, 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 amadas hermanas. Gracias a Dios por la oportunidad y también gracias a Dios por cada una de ustedes que también se dan la oportunidad de estar aquí en esta hora. Bien, amadas hermanas, vamos a aprender de la palabra de Dios en esta mañana. Y bueno, amadas hermanas, vamos por ahí hay un microfonito abierto para que no haya intervenciones, entonces pidamos ese microfonito. Bien, amadas hermanas, como hemos leído en el contexto de este capítulo 5 que cierra el día de hoy, en el 40 al 42, que son los últimos versículos del capítulo 5, pero viendo el contexto que comienza desde el capítulo 3 y finaliza en el versículo 5. Vamos a hablar un poquito para leer un poquito del contexto de lo que hemos estado hablando. En el capítulo 3 podemos ver que Pedro y Juan subían al templo a la hora novena de la oración, o sea, a las 3 de la tarde. Subían a la hora de la oración, se les presenta el cojo en la puerta hermosa, ¿verdad? La entrada del templo. Y también podemos ver cuando predican a la multitud. Podemos ver en el capítulo 4 que siguen ellos hablando y predicando de la palabra de Dios. También podemos ver que el número de los que creían eran como de 5,000 personas, ¿verdad? También podemos ver desde el versículo 17, vamos a tomar esta lectura, porque en el capítulo 7, el versículo 7 del capítulo 5, 17, 5, 17, podemos ver un grupo de perseguidores, ¿verdad? Podemos ver que ya habían sido puestos, ¿verdad? En advertencia. Podemos ver que ellos predicaban la palabra de Dios, pero había un grupo que no querían que hablara de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver, ¿verdad? Que vamos a leer primero de lo que estaba hablando. Vamos a hablar un poquito en el capítulo 10, en versículo 17, en el capítulo 5. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y de ahí en adelante, amadas hermanas, ponen en la cárcel a Pedro y a Juan, ¿verdad? Los apóstoles. Y bueno, podemos ver que después son librados por el ángel del Señor. También podemos ver más adelante, ¿verdad? Que ellos siguen predicando porque el ángel del Señor les dice que vayan a predicar nuevamente a la multitud. Y también podemos ver, ¿verdad? Que empiezan ellos, ¿verdad? A predicar, y cuando están predicando nuevamente son llevados otra vez, ¿verdad? A a que los interroguen nuevamente y a que les prohíban definitivamente que hablen del Señor Jesús, ¿verdad? Bueno, también, amadas hermanas, vamos a leer los últimos versículos para continuar aprendiendo de esta palabra. Dice los versículos que me tocan a mí, dice, y convivieron con él, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de ser azotados, los intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer frente por causa en el nombre del Señor, ¿verdad? Y todos los días en el templo y por la causa no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Podemos ver que la verdadera alegría y el gozo provienen de la fe y del servicio a Dios, incluso en medio de la oposición y sufrimiento, a pesar de ser azotados y prohibirles hablar de Jesús.
Los apóstoles se regocijaron por ser considerados dignos de sufrir por el nombre de nuestro Señor, ¿verdad? También podemos ver que demuestra la importancia de la constancia en la predicación. Qué importante es la predicación y de enseñar de Jesús como el Mesías, ¿verdad? También podemos ver que ellos enseñan tanto en público como en privado y en las casas y no dejaban de cesar de predicar. Podemos ver la dignidad también y el sufrimiento de los apóstoles a causa de nuestro Señor Jesucristo. Después de ser azotados, ordenados de hablar, de no hablar más en el nombre del Señor Jesús, los apóstoles salieron del Sanedrín. Bueno, o sea, el consejo judío, llenos de gozo, salieron ellos ahí llenos de gozo y se sentían honrados de haber sido, sido ellos tenidos por dignos de sufrir. Ellos sufrieron enfrentas por el nombre del Señor Jesús. Esto no es, no los desanimó, sino que ellos, ellos fueron alegres, con alegría. Realmente fue para ellos un privilegio de predicar la palabra y de sufrir por nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver la fe tan grande de ellos. Bueno, y también podemos ver la constancia y la dedicación a la misma, a la misión de nuestro Señor, ¿verdad? A pesar de la persecución de los apóstoles, no dejaban de enseñar. Bueno, también continuaron anunciando y predicando de Cristo todos los días. También podemos ver que lo predicaban tanto en lugares, en públicos, en privados. Y también podemos mirar la actitud del gozo ante la dificultad. La reacción de los apóstoles, podemos ver la reacción de los apóstoles tanto con los apóstoles como de la gente, que incluso también ahí, ¿verdad? Dice que llegaron ellos a tener miedo de que iban a ser apedreados, de que iban a ser apedreados por causa de la multitud. Entonces, cuando vuelven a tomar nuevamente los apóstoles que ya habían sido encarcelados, los vuelven a tomar nuevamente para llevarlos nuevamente a advertirles que no predicaran más. Cuando se los llevan, ¿verdad? Se los llevan y no utilizan la fuerza, sino que se los llevan, ¿verdad? Acá, ¿por qué? Porque tenían miedo de que ellos fueran apedreados. Bueno, nuestro Señor Jesucristo ya había hablado con los discípulos, ¿verdad? Ya les había dicho, por ejemplo, en Marcos 13:19, ya les iba a decir que les dijo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, estad alerta, porque dice, no entregarán dice, porque os entregarán a las tribunales y seréis azotados en las sinagogas y compareceréis ante gobernantes y reyes por mi causa. Podemos ver, ¿verdad? También que nuestro Señor Jesucristo, después de su resurrección, en Juan 21 del 18 al 19, también le dijo a Pedro, ¿verdad? Que un día moriría por predicar el Evangelio. También podemos ver en el Sermón del Monte, también en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, 11 al 12, enseña, ¿verdad? A los apóstoles que iban a sufrir también, ¿verdad? Por ejemplo, les dice en el Sermón del Monte, bienaventurados seréis cuando, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, ¿verdad? Y os persigan y bueno, también ya podemos ver que nuestro Señor Jesucristo ya les había dicho cómo iban a padecer, ¿verdad? Los apóstoles lo tomaron muy en serio y reconocieron que eran parte de una historia tan grande que iba a quedar, ¿verdad? En la historia, pero más que quedar en la historia, ellos iban a sufrir por la causa de nuestro Señor, predicando la palabra. Quedaron asombrados y también, ¿verdad? Podemos ver que también Dios
les enseñó a que por seguir predicando la palabra de Dios, ellos iban a ser perseguidos, ¿verdad? Pero en todo esto ellos se maravillaban. Bueno, esto también podemos ver que por la causa del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, ellos se conducen, ¿verdad? También a sufrir, a seguir sufriendo. Y bueno, cuando escriben también la carta a los romanos en el capítulo 8:17, podemos ver que también a pesar de que ellos eran arrestados y seguían las amenazas, y bueno, los apóstoles siguieron predicando el evangelio de Jesús. Nada podía detenerlo, ni el Sanedrín, ni el concilio, nadie podía detener, ¿verdad? Porque ellos iban a predicar lo que habían visto y oído de nuestro Señor Jesucristo. También fue como, ¿verdad? Como Pedro y Juan les dijeron en el Sanedrín, ¿verdad? Podemos ver ahí en el contexto que podemos ver que Pedro y Juan ahí en el Sanedrín les dijeron que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, los hombres impiden predicar la palabra, mas sin embargo ellos dicen, Dios es primero antes que tú me mandes a mí a no predicar a Cristo. También podemos ver, ¿verdad? Podemos ver que en Hechos 4:20 no podían ni querían dejar de predicar. También podemos ver que su oración, porque también hay una oración dentro del contexto, hay una oración que hacen ellos, que es tan poderosa esa oración que hasta la tierra tiembla, ¿verdad? Podemos ver allí. Bueno, podemos darnos cuenta que también en 4:23 al 31 actuaron con valentía y no solo se desanimaron, sino que incluso estaban agradecidos por tener el privilegio de sufrir por Cristo. Esto demuestra de los apóstoles que comprendieron verdaderamente el significado a la vida, ¿verdad? Que tenían que entregarse por completo a predicar la palabra de Dios. Bueno, amadas hermanas, podemos ver una vida transformada totalmente en los apóstoles. Y bueno, y para finalizar, ¿verdad? Ahí en Romanos 12, del 1 al 2, podemos ver también que nosotros, el Pablo dice, ¿verdad? Aquí nos enseña a la restauración de Israel, que nosotros, ¿verdad? Sabemos quién es Israel, que nos viene hablando a nosotros. Y nos dice Romanos 12, del 1 al 2, dice, así que hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, ¿verdad? Sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis amadas hermanas, que Dios nos ayude, ¿verdad?, para tener esa transformación, y que Dios nos ayude para que también seamos capaces de ofrecerle este sacrificio vivo, agradable a Dios, porque los apóstoles no se rindieron, no dijeron no, sino que ellos continuaron y perseveraron y murieron todos por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta es, nosotros, hasta el final de nuestros días, ¿seguiremos predicando la palabra de Dios? No nos detengamos, amadas hermanas, así que las animamos para que sigan firmes y adelante, porque para nosotros está guardada una corona, la cual nos dará el Señor, juez justo y verdadero. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman la venida, dijo los apóstoles en su palabra. Que tengan una bella y bendecido día. Gracias, amadas hermanas.